las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a este programa, a Voces RCN, en la noche de hoy. Está en primer lugar con nosotros Tatiana Dangond, que es abogada, columnista, analista política y editora además. Tatiana, bienvenida a esta mesa. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Un saludo a mis compañeros de panel y por supuesto a todos los oyentes de Voces RCN. ¿Cómo es lo de su editorial, Tatiana? Bueno, no es mía. Yo trabajo para una editorial española que dirijo en Colombia, se llama Tirán lo Blanc. Y hicieron una cosa interesante en la Feria del Libro en Bogotá, ¿no? Sí, tuvimos 51 presentaciones y entre las presentaciones que yo creo que más tuvo personas fue la de Visión 2030, Colombia se puede transformar, una obra que reúne diferentes voces del sector público y la academia para hablar sobre el futuro del país. ¿Y uno puede conseguir ese libro en Bogotá o cómo funciona eso? ¿O era simplemente una charla? No, es un libro y se puede conseguir en las principales librerías del país y por supuesto en la página de Tirán lo Blanc. Y voy a aprovechar para mencionar a los autores. Estaba Carolina Deica Costa Madiedo, Carlos Rodado Noriega, David Luna Sánchez, Fernando Dueñas, José Manuel Restrepo Abondano, Juan Pablo Zárate, Juliana Morat, Juliana Uribe, María Claudia Lacutir, Mauricio Plaza Vega y Thierry Weiss. Y yo estuve como coordinadora académica de esta publicación. Bueno, hay que comprar el libro a ver cómo es que pinta muy bien. Bueno, Heráclito Landines, representante de la Cámara, bienvenido a esta mesa. Juan Carlos, buenas noches, un saludo a toda la audiencia, a mi compañera de panel Alejandro Villegas y a mis compañeros de panel. Muchas gracias. Alejandro Salas, analista político, bienvenido también a esta casa. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Alejo, muchas gracias por la invitación. A mis compañeros de panel, muchas gracias por acompañarme y aquí estoy pues dispuesto a conversar con ustedes y por supuesto a intentar dar respuesta a las inquietudes que nos planteemos. Muy bien, y Eduardo Mestre es nuestro otro invitado, que es periodista y analista político. Bienvenido a Voces RCN. Gracias a usted, Juan Carlos, y a sus oyentes. Bueno, el primer asunto tiene que ver con la noticia de las últimas horas, que tuvo lugar o se originó ayer cuando el Senado de la República, por 2 votos, rechazó la convocatoria de la consulta popular que había presentado el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hubo ese despelote en la Cámara Alta, en el Capitolio Nacional. Hace un momento hablamos aquí con Armando Benedetti, el ministro del Interior, que dice que él considera eso un fracaso, pero que insiste en que lo que hubo ayer fue un fraude, porque se cambió un voto a última hora. El presidente de la República, Gustavo Petro, habló desde la China. Anoche convocó a una especie de movilización popular, movilización ciudadana nacional, y además dijo lo siguiente. Pero no esperábamos un hecho tan dantesco como el del Senado de la República. Es que ni siquiera fueron capaces de ganar en la consulta popular a través del voto de senadores limpios. Tuvieron que hacer trampa. Trampa como en el fraude del 19 de abril de 1970, que nos condujo a décadas de violencia. Repetirlo como si se pudiera repetir la historia. Bueno, aquí el presidente habla de aquella noche, 19 de abril del 70, fecha que dio origen al M-19, cuando el general Rojas Pinilla iba ganando las elecciones según el escrutinio que daban por la radio. Yo era niño y oía eso, pero a la mañana siguiente que las elecciones las ganó Misael Pastrana Borrero, que a la postre fue el presidente. Hay un debate sobre si hubo fraude o no, se fue la luz en la costa y hubo un gran lío. Y ayer hablaba aquí Antonio Sanguino, anoche el ministro del Trabajo, y comparaba lo de anoche con el 14 de septiembre, creo que del año 77, cuando era presidente de la República Alfonso López Michelsen. Yo también era niño y recuerdo que hubo un paro nacional y un escándalo y demás. Pero la pregunta que quiero hacer, y empiezo con Heráclito Landines, es la siguiente. El presidente ha llamado a unas manifestaciones, la primera será el lunes en Barranquilla, como acaba de decir aquí Armando Benedetti. ¿Qué consecuencias tiene esto para Colombia? Porque por otro lado, el proyecto de reforma laboral ha revivido en el Senado, podrá hacer un trámite ahí. Esto ¿cómo se puede analizar? ¿Cómo se puede leer lo que pasó? Heráclito Landines. Yo creo que estamos, Juan Carlos, como en el mundo colombiano de 1989, cuando se archivó una reforma constitucional, una reforma política de la época, que los discursos conservadores de esa época decían: no podemos establecer elección popular de gobernadores porque
los departamentos, los ciudadanos no son maduros para elegir gobernadores. No podemos cambiar la forma de elegir en el Congreso de la República dando una apertura más democrática, porque los ciudadanos no tienen esas facultades plenas para decidir el futuro del país. Entonces sigamos las cosas como están. A partir de ahí surgió un movimiento que se llamó la Séptima Papeleta para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, y tuvo una aceptación mayoritaria en la población. Hoy el tema es las reformas sociales del país, a los cuales el Congreso de la República le ha dado las espaldas a la reforma laboral, a la reforma de la salud, y ayer le dio la espalda a consultarle directamente a los ciudadanos si están de acuerdo o no con unos contenidos de la reforma laboral. Es decir, desprecian la voluntad popular, desprecian a los ciudadanos, desprecian la democracia directa establecida en la Constitución Política de 1991. Y yo creo que eso lo que hace es desconfiar, generar más desconfianza de los ciudadanos al sistema político colombiano, y particularmente a la institución más desgastada, con mayor desaprobación, que es el Congreso Nacional. Yo creo que eso no le sirve a la democracia, porque los argumentos eran muy vacíos, y el argumento que repetían es que la consulta es política, es que la consulta cuesta mucha plata. Pues todas las elecciones son políticas, pues todas las elecciones le significan plata al Estado colombiano, pero esa es la democracia. Entonces vamos a decir, no elijamos Congreso, no elijamos presidente porque cuesta mucha plata. Yo creo que esos no eran los argumentos. Y los argumentos y el movimiento mismo al interior del Senado de acelerar la votación, que cerrar el registro a los 2 minutos con 12 segundos para que otros no votaran porque ya tienen 2 votos de ventaja, creo que eso no habla bien del Congreso, no habla bien de la República. Y yo creo que el camino es consultar a los ciudadanos, es preguntarle directamente a los ciudadanos, y para eso la democracia directa establecida en la Constitución que nos rige, que es la de 1991. Alejandro Salas, ¿qué piensa de esto? ¿Está de acuerdo con Heráclito Landines? Curiosamente estoy de acuerdo en 2 cosas. La primera es que claramente este gobierno se está devolviendo al pasado. Es decir, yo también me siento como en los 80s cuando veo los discursos del presidente Petro, pero me siento en los 80 porque es como si no hubiéramos avanzado en nuestra cultura política y en los discursos que atizan la cultura política. También estoy de acuerdo en que el argumento no podía ser solamente que la consulta costara 700.000 millones. Ese no podía ser el argumento. El argumento podía ser, por ejemplo, que era una consulta que igual necesitaba un desarrollo legislativo, porque las preguntas, como estaban tan generales, iban a requerir un desarrollo legislativo. El argumento es que era claramente una consulta que lo que buscaba era ahondar la fractura nacional. Este gobierno es un gobierno que es agitador, tiene un gabinete que además le ha comprado el discurso a su jefe, y entonces tiene unos ministros agitadores, y que siempre que está buscando los réditos políticos acude a la agitación. Y entonces, en lugar de tener un presidente que es el llamado a representar la unidad nacional, tenemos un presidente que está dedicado a ser el símbolo de la fractura nacional. Hace, entre otras cosas, cuando mencionaban la alocución que hace desde China, hace un mensaje que para mí es críptico, porque hace un llamado a las fuerzas militares a no levantarse contra el pueblo, levantar las armas, y uno dice, pero a ver, es que usted es el jefe o sea, el comandante de las fuerzas militares es el presidente. Nadie está llamando a las fuerzas militares para que ataquen a la ciudadanía. Entonces, ¿por qué hace un llamado a las fuerzas militares para que no actúen contra la ciudadanía? Si para todos es claro que además las fuerzas militares en Colombia tienen una tradición larguísima de apego a la Constitución, y en la Constitución el mandato más claro es proteger a la ciudadanía. Entonces hay una cantidad de mensajes que manda el presidente tratando de avivar la división entre los colombianos, tratando de avivar la lucha de clases, el odio, que pues por supuesto necesitaba de la consulta para poder tener oxígeno en la calle. Y lo que ha hecho el Congreso en últimas ha sido entender que ese camino de división no es el mejor camino para Colombia. Y en esa medida uno tiene que respaldar al Senado, que es cierto, también estoy de acuerdo con el representante en que el Congreso es tal vez la institución más desprestigiada que tiene Colombia. Pero curiosamente, hoy es la institución que le ha puesto un freno a una mayor división de la sociedad colombiana. Juan Carlos, Tatiana, quisiera ¿cuál es aportar ahí algo. Sí, adelante. En las manifestaciones que se hicieron en el estallido social en Bogotá, la noche del 9 de septiembre de 1921, salió la policía y mató 13 jóvenes. Y hay condenas. 2021. 13 jóvenes, la Policía Nacional.
y hay condenas. Es decir, el aparato represor del Estado colombiano en contra del pueblo colombiano. Pero el presidente Gustavo Petro dice, si hay manifestaciones, le pido al ejército y a la policía que no enfoquen, no apunten sus armas contra el pueblo. Eso es lo que dice el presidente. Claro, que eso pero, es válido, porque en el pasado ha ocurrido. Pero yo sobre eso y en el tendría una pasado, cosa muy importante por ejemplo, que hay un decir. genocidio de un partido político de oposición que es la OP. Más de 7.000 miembros de la OP asesinados por paramilitares en complicidad con algunos sectores de las fuerzas militares. Pero mire, sobre eso hay que decir lo siguiente. ¿Ustedes de verdad creen que hubo un mandato del presidente Duque, por ejemplo, para que sucedieran los desafortunados Sí, el juez se hechos puso la muy chaqueta a la excepcionales, policía. muy excepcionales, Se muy puso la chaqueta a la excepcionales? policía. Claro, pero porque estaba defendiendo una institución que es la policía. Y una ¿Cuántos cosa, policías murieron? eso es una buena pregunta. Esa no porque es, eso- esa no era porque- la discusión. Salieron a matar jóvenes. No salieron a matar jóvenes. Es 101 absolutamente jóvenes le injusto quitaron los ojos. Que uno pretenda manchar 13 la policía jóvenes con esa asesinados afirmación. ese día. Entonces no digan que no se han apuntado las armas contra los pueblos ahí colombianos. Primero que Eso todo ocurrió. no hubo, Y es en no un hubo de año, ninguna hace manera 4 una años. dirección dada por el presidente de la República, ni siquiera por el comandante de las fuerzas militares o el director de la policía en contra de la población. Entonces fueron Segundo, 13 se dio casos en un aislados. marco de absoluta violencia por unas manifestaciones infiltradas por el ELN. Es decir, la discusión sobre el estallido social bien le cabe al presidente Petro, porque la violencia del estallido social Ya. debería ser responsabilidad de quien es ahora presidente de la República. Bueno. Tatiana Dangond, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo hago una lectura que es la siguiente. En este momento hay dos narrativas en disputa. Una narrativa que comparte una parte importante del país, que es la defensa de la democracia, de la Constitución y de las garantías constitucionales y, por supuesto, el apego a la ley y a los procesos que están establecidos tanto en la Constitución como en la ley. Y esto va más allá de la oposición. Hay muchos colombianos a los que les preocupaba que la consulta fuera utilizada o instrumentalizada en contra de la misma democracia de Colombia. Y por supuesto es que en Colombia además tenemos una representación política a través del Congreso de la República y eso es algo que se tiene que respetar y por supuesto acá no estaríamos hablando de ningún fraude, sino de una decisión que es legítima, constitucional y por supuesto dentro de esa lógica amerita que se respete por parte del gobierno. Hay otra narrativa, que es la narrativa oficial o la narrativa del gobierno, que corresponde a una narrativa de la lucha de clases, una narrativa que habla de el pueblo y de que el poder político desconoce los intereses del pueblo y finalmente que hay una hegemonía del establecimiento que bloquea el proyecto del cambio. En el país en este momento está en disputa esas dos narrativas. Y dentro de esto, cualquiera de las decisiones que tomara el Senado iban a favorecer al gobierno. En el escenario en que se aprobara la consulta popular, el gobierno iba a poder utilizar esta consulta para adelantar de cierta forma la campaña del próximo año y para, por supuesto, generar un movimiento en torno al pacto histórico. Y si perdía, o si más bien, si el Senado no aprobaba la consulta, esto iba a reforzar, como lo estamos viendo ahora, el discurso de que, en efecto, como lo plantea el gobierno, entonces hay un establecimiento que se opone a todas las cuestiones que proponga el pacto histórico o a las principales reformas sociales. El gobierno no pierde en ninguno o no perdía en ninguno de los escenarios. Ahora, yo creo que es importante decir que en la disputa de esas dos narrativas, por supuesto, va a coger muchísima fuerza y eso no se puede desconocer, la narrativa del gobierno, porque cuando hablamos de los derechos laborales, más allá de si esto es conveniente o inconveniente, que sin duda es inconveniente para la economía del país, para la formalidad laboral, para muchas otras cosas, la realidad es que en un país que es tan desigual como Colombia se tocan muchas fibras cuando se hablan de reformas sociales y cuando además se muestra o se antagoniza al Congreso como si fuera el enemigo del pueblo. Entonces yo creo que hay que valorar también esa disputa de narrativas y considerar que el gobierno en este momento también ganó en un discurso social que tiene mucha fuerza en Colombia y que eso no se puede desconocer. Cuando usted dice, Tatiana, que la reforma laboral, si se aprobara, es inconveniente, ¿por qué lo asegura? ¿Por qué lo afirma? Bueno, primero porque en Colombia el principal desafío que tiene Colombia en materia laboral es la formalidad. Más de la mitad de nuestra población activa está en la informalidad en este momento. La reforma no responde a los desafíos que hay en la población que trabaja en la informalidad. Y a quienes trabajan en la formalidad, pues está probado que cuando se aumentan los costos prestacionales, por supuesto, ¿esto qué genera? Genera mayor desempleo, genera dificultades para la formalización y la mayoría de las empresas, si no estoy mal, es casi el 95% de las empresas colombianas son empresas pequeñas y
y medianas. Eso lo que muestra es que no tenemos la capacidad en este momento económico para asumir una reforma y por supuesto esto va a perjudicar las posibilidades de que las personas se formalicen y va a generar un mayor desempleo. Eduardo Mestre, ¿está de acuerdo con Tatiana Dangond? Yo tengo críticas diferentes a la reforma laboral, pero yo quisiera decir algo, y es que a mí me parece que lo que acaba de hacer Heráclito acá es el colmo de la politiquería. Heráclito, usted llama o evoca, usted evoca el paro del 2021 para sumarlo y utilizarlo en aras de la campaña que tienen montada ustedes ahora, mientras que las personas que lucharon en ese levantamiento popular siguen en las cárceles guardadas porque ni el gobierno ni nadie del pacto histórico ha movido un dedo ni ha usado ninguna de las herramientas que tienen para sacarlos de allí. Utiliza ese levantamiento popular para promover su gobierno, siendo que todas las organizaciones de derechos humanos han dejado claro que en este gobierno no se ha cumplido con las obligaciones de reparar a quienes fueron víctimas de muchas formas muy distintas de esa represión del gobierno de Duque. Todos lo han dicho, todas las ONG lo han dicho. Y utiliza ese levantamiento popular para defender su gobierno, siendo que las políticas neoliberales del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la OCDE, que fueron la causa de ese levantamiento, hoy en su gobierno se aplican a rajatabla, con cosas como la reforma a los precios de los combustibles, como la reforma pensional, etcétera, etcétera. Eso es de la peor politiquería. Y no lo digo para seguirnos desviando del tema y sacarle el cuerpo al motivo y al objeto de esta conversación, sino porque creo que eso es lo que marca el destino de qué viene ahora con la consulta, o después de que se cayó la consulta popular. Lo que viene ahora es la profundización de una política que ha sido la principal de este gobierno, una política de oportunismo del gobierno para tratar de cooptar al movimiento social, para tratar de vender la mentira de que las reivindicaciones justas y necesarias del movimiento social en Colombia pueden llegar por la vía electoral y en particular que dependen de la continuidad del proyecto petrista en el poder. Eso es una mentira. Y lo que viene ahora en el movimiento social y popular es un debate en torno a esa mentira. Aquí los maestros de Colombia van a tener que decidir si salen a las calles en contra del desmonte de su sistema de salud o si salen a la calle a respaldar al gobierno que lo está desmontando. Acá los indígenas tienen que saber y que decidir si van a salir a la calle a seguir oponiéndose al despojo, al maltrato, al abandono, o si van a salir a la calle a defender al gobierno que los despoja, los maltrata y los abandona. La gente del Caribe, donde empieza esta campaña, como lo anunciaba hace unos minutos el ministro Benedetti, va a tener que decidir si sale a la calle a seguir luchando en contra de los abusos de las empresas de servicios públicos y en defensa de paliativos para las personas que los utilizan, o si sale a la calle a defender al gobierno que permite esos abusos y que niega esos paliativos para el pago de esos servicios públicos. Los ambientalistas van a tener que decidir si salen a la calle a seguir defendiendo la isla de Gorgona para que no sea destruida por una instalación militar estadounidense, o si salen a la calle a defender al gobierno que piensa destruir la isla de Gorgona con una instalación militar estadounidense. Eso es lo que se viene después de la consulta, una apelación del gobierno al movimiento social que busca cooptarlo. Eduardo, pero usted en resumidas cuentas, en definitiva, ¿usted cree que lo que pasó ayer en el Senado de la República al gobierno le va a salir mal en el largo plazo o cree que puede recuperarse? La pregunta de cómo le va a salir está en manos de ese movimiento social y popular de nuestro país. Si el movimiento social se deja cooptar, engañar, si sigue después de 3 años de engaños cayendo en esa mentira, pues será un éxito para el gobierno en perjuicio de ese movimiento social y popular. Y se saldrá victorioso entonces esa corriente oportunista que hoy en día nos gobierna. Si el movimiento social se para sobre sus reivindicaciones concretas, materiales, en defensa del bienestar de la gente y de sus reivindicaciones propias, con independencia del Estado y más bien plantándole cara a este gobierno, pues entonces al gobierno le saldrá mal y al pueblo le saldrá bien. Muy bien. Vamos a una pausa y ya regresamos. 7 de la noche, 59 minutos. Continuamos En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Tatiana Dangond, Alejandro Salas, Heráclito Landines y Eduardo Mestre. El presidente Gustavo Petro ha estado en la China en los últimos días. Firmó un documento
en donde se traza una especie de hoja de ruta para que comience un acercamiento con la segunda economía del mundo, que es China. Muchos creen que esto es lo indicado, lo adecuado, lo apropiado después de la política arancelaria que ha iniciado en la Casa Blanca en Washington el presidente Donald Trump y de las amenazas a Colombia después de que el presidente Petro publicara un tuit que fue bastante controvertido. Colombia tiene como principal aliado comercial, como principal socio comercial a Estados Unidos, muy de lejos, muy por encima de todos los demás. Estados Unidos había dejado saber que no le llamaba mucho la atención que el presidente Petro fuera a la China, pero el presidente firmó este documento. No es un documento que tenga realmente unos compromisos muy serios, pero después de eso y en el día de hoy, Estados Unidos sí se pronunció y quedó claro que no le llamó mucho la atención el viaje del presidente a la China. ¿De qué manera lo hizo saber? De la siguiente: en Estados Unidos funciona en Washington, a 2 cuadras de la Casa Blanca, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que ha sido presidido por Luis Alberto Moreno, en una época exministro colombiano. Y el BID, que fue fundado en 1959, se encarga, entre otras cosas, de ayudar a financiar proyectos de infraestructura, por ejemplo, en los distintos países de la región. El mayor socio del BID, el que más plata pone, por supuesto, es en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos dijo hoy: miren, cuando en Colombia vaya a haber un proyecto, por ejemplo, de infraestructura, en donde esté vinculada o al que esté vinculada una empresa china, y la mayor parte de las empresas tienen que ver con el Estado allá, pues nosotros nos vamos a oponer a que el BID financie ese tipo de proyectos. Pregunta: ¿quedó claro aquí que fue un error que el presidente Petro hubiera hecho lo que hizo en la China, o les parece que no había remedio y que era inevitable que en Washington reaccionaran de este modo? Tatiana Dangond, que conoce bien la capital de Estados Unidos. A ver, desde la perspectiva de Estados Unidos está clarísimo que toda la guerra comercial que ha montado Trump le está abriendo el espacio a Xi Jinping para ganar alianzas no solamente en América Latina, sino en otros países. Es decir, Trump le está haciendo el trabajo a China. Visto desde la perspectiva de Colombia, yo creo que la visión de Colombia debió ser mucho más similar, por ejemplo, a la de Brasil. ¿Esto qué quiere decir? No había necesidad de que Colombia se uniera a la iniciativa de la Franja y la Ruta para fortalecer las relaciones bilaterales con China. Como lo dijo Juan Carlos acá, esta iniciativa o este documento que se suscribió no es vinculante, no es un tratado, no es lo equivalente, por ejemplo, a un tratado de libre comercio ni nada similar. Es como decir un memorando de entendimiento. Sin embargo, tiene un efecto político importante y ese es un elemento de geopolítica fundamental para China y envía un mensaje clarísimo a Estados Unidos de que Colombia, por supuesto, se convertiría en un aliado de China, porque más allá de los efectos comerciales o de los efectos económicos que tenga la adhesión de Colombia a la iniciativa de la Franja y de la Ruta, es el efecto político que tiene y el mensaje político que envía hacia Estados Unidos. ¿Y por qué hablo de Brasil? Porque Brasil es un mercado interesantísimo. Su principal aliado comercial es China. De lejos, no está ni cerca de Estados Unidos la relación de exportaciones que tiene Brasil hacia China. Y Brasil en ningún momento, por ejemplo, se ha acogido a esta iniciativa, como otros países latinoamericanos, incluyendo Argentina, Panamá, Chile, etcétera, y ha mantenido esta relación donde incluso en la balanza comercial, la relación comercial es mucho más favorable para Brasil que para China. Ese es un primer punto. Un segundo punto es, en Colombia tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos es nuestro principal aliado comercial, pero no solamente eso. Estados Unidos ha sido el principal cooperante de Colombia históricamente y además Estados Unidos Colombia es el país que más ha recibido fondos de cooperación por parte de Estados Unidos en todo el hemisferio. Y a pesar de que podamos tener diferencias con Trump y que Trump no esté manejando muy bien las relaciones no solo con Colombia, sino con el resto de sus aliados, es importante que Colombia maneje con muchísima delicadeza la relación que tiene con Estados Unidos. También porque Estados Unidos, directa o indirectamente, incide de manera importante en las decisiones que toman los organismos multilaterales, incluyendo el Banco Interamericano de Desarrollo. Cierro con esto. Los proyectos que ya se encuentran financiados o que ya cuentan con el aval, por decirlo de alguna forma, por parte del BID, no se van a caer. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Que futuros proyectos sí se puedan caer y no solamente estén en riesgo de no contar con la financiación del BID
cuando se trate de proyectos de infraestructura en los que incida China, sino que si Estados Unidos se pone un poco más severo o mucho más temerario de lo que puede ser Trump, podríamos estar hablando de muchos otros proyectos de infraestructura, incluso en los que China no tenga relación directa o incidencia directa en Colombia. Eduardo Mestre, ¿qué opina del asunto? Yo creo que en primera medida es una reacción desmedida de parte del gobierno de Trump ante lo que hace Gustavo Petro. Y creo que es una especie de matoneo contra este gobierno. Yo pues soy muy crítico del gobierno, pero creo que esto es una cosa que no se corresponde y que no tiene ninguna proporción. O sea, yo me puse antes del programa a buscar en el sistema unificado normativo de Colombia, y Colombia tiene 16 tratados vigentes con Estados Unidos. La mayoría de la gente que nos escucha conoce el Tratado de Libre Comercio o sabe que tenemos tratados en materia de extradición, pero muchos de los oyentes seguramente no saben que tenemos tratados en casi todos los temas posibles, o que abarcan casi todos los temas posibles, algunos de ellos increíbles, tratados que van con objetos desde el lanzamiento de satélites hasta la pesca de atún, o sea, sobre todo. Y todos esos tratados son tratados ratificados por leyes de la República, que además han sido elevados a lo que se llama jurídicamente el bloque de constitucionalidad. O sea, son normas del mayor rango en nuestro país, totalmente vinculantes. Lo que firmó el gobierno de Petro con la República Popular de China en el marco de esa iniciativa de la Franja y la Ruta es una mera carta de intención que no tiene ninguna vinculación y que, por supuesto, no cambia ni un ápice en lo material esa condición, pues, de dependencia de Colombia con respecto a Estados Unidos. Entonces, me parece una reacción desmedida. Me parece que esta no es una de las muchas cosas que se le puede criticar a Petro, haber firmado esta carta de intención con los chinos y con la Franja y la Ruta. Y asimismo, como no es una de las muchas cosas que se le puede criticar, tampoco es la gran cosa, pues tampoco es que esto represente un cambio y un giro brutal en la política internacional de Colombia, porque pues en el resto de asuntos, muchos de los que mencioné antes, de los tratados y demás, hay una continuidad. No hay motivo realmente para asustarse, y me parece entonces una reacción exagerada, matoneadora, propia del carácter de Trump, que es una expresión enconada de ese imperialismo estadounidense que ha sido transversal a gobiernos demócratas y republicanos. Usted dice, Eduardo, que es una reacción de matón del presidente Donald Trump, son sus palabras, pero entonces en ese sentido, y aquí le hago la pregunta a Heráclito Landines, ¿no es mejor no meterse a pelear con él? Digo, si uno está en un barrio y hay un matón del barrio, ¿no es mejor no buscarle pelea al matón del barrio, porque si no le revienta las narices? Yo creo, como dice Tatiana, es un asunto de geopolítica en el mundo contemporáneo. La posición de los Estados Unidos con respecto al crecimiento de los BRIC, al posicionamiento de China en África, en algunos países de Asia y en América Latina. Y cuando hablo de geopolítica, en ese sentido, el presidente Gustavo Petro hace parte, en primer lugar, de la CELAC, es presidente de la CELAC, que tenía reunión con China, con los demás países de América Latina, que ahí vimos la fotografía muy interesante de Lula, BRIC y Petro con el presidente de la China, de la República Popular China. Entonces, en ese escenario de la política, cada bloque y cada país defiende sus intereses en el mundo, como actor y como protagonista de las peleas del mundo. Y los Estados Unidos, pues siendo en estos momentos dirigido por el presidente Donald Trump, pues tiene sus intereses particulares para convertirse más allá del aliado de Europa, el protector de Europa, el volver a ser el policía del mundo, y que alguien de su, como lo decían hace un siglo, del patio trasero de los Estados Unidos, que lo han llamado América Latina, quiere también sumarse a ese gran bloque de alianzas con China, con la Ruta de la Seda y con los BRICS, pues no le gusta, porque ha sido Colombia tradicionalmente los últimos 25 años, después de la crisis de Venezuela, la llegada de Chávez, que era en su momento los aliados, porque era su socio comercial más importante que le suministraba el petróleo a Venezuela, el más grande aliado ha sido Colombia en Sudamérica, y por tanto que quiera salirse de su redil, pues no le gusta. Pero al final de cuentas, los Estados Unidos sabe que el que define la política económica son sus propios empresarios. Y los empresarios de los Estados Unidos son socios de los empresarios colombianos,
que al final de cuentas yo creo que no va a afectar mucho esta decisión, este pronunciamiento del Consejo de Estado. Creo que las relaciones comerciales son muy fuertes, seguirán siendo más fuertes, y el presidente Gustavo Petro está actuando como jefe de Estado, que es un país independiente, Colombia, y que puede establecer con su segundo socio comercial, que es la China, una carta de entendimiento para aumentar las exportaciones y mejorar, digamos, la balanza comercial que favorece a la China, como también favorece a los Estados Unidos. Yo creo que pensando en el largo plazo es una decisión importante para Colombia como un país que tiene que tener un protagonismo en América Latina y en el mundo en aspectos de geopolítica y en asuntos económicos. Alejandro Salas, ¿con qué ojos ve este asunto? Pues Juan Carlos, yo creo que por cuenta de la presidencia de Trump estamos viviendo una era de hiperrealismo en las relaciones internacionales. Yo creo que para nadie es un secreto que Trump, la visión que tiene es hacer negocios, producir riqueza para en su concepto de riqueza para Estados Unidos, y está dispuesto a asumir una posición de mano dura con el que sea con tal de hacer mejores negocios. Basta ver lo que pasó con Ucrania. Digamos que es un caso dramático en el que supedita la ayuda militar para una invasión que es absolutamente injusta por parte de Rusia a un acuerdo sobre minerales en suelo ucraniano. Pero pensar que ese hiperrealismo no se aplica en Colombia, pues es ingenuo también. Y respecto a lo que decía Tatiana, que tiene toda la razón, Estados Unidos es el mayor cooperante, y solo para poner la cifra, aunque esa cooperación ha venido disminuyendo a lo largo del gobierno de Trump, sigue superando los 470 millones de dólares anuales. Y cuando uno examina cuál es la cooperación de la República Popular China, se encuentra con que no hay unos datos claros sobre esa cooperación, pero es infinitamente inferior. Entonces, un poco lo que está haciendo el presidente Petro es patear la lonchera, porque es que esos 470 millones de dólares son, en su mayoría, recursos que se utilizan en regiones apartadas de Colombia para proyectos de desarrollo social, para proyectos de salud. Hay una parte que está destinada para la lucha contra el narcotráfico, pero hay una cantidad de recursos que están destinados a otras labores que el gobierno nacional necesita esos recursos para poder desarrollarlos. Entonces, creo que sí es un error geopolítico, por lo que usted decía, es ponerse a pelear con el bully del barrio, pero más aún con un bully del barrio que a uno, hasta este momento, lo ayuda en ciertos aspectos que son, digamos que, derivados de esa condición de vulnerabilidad que tiene Colombia en ciertas materias. Yo quisiera agregar algo que yo creo que es importante también como para balancear este análisis. Por supuesto, esta relación entre Colombia y China también es positiva para Colombia, al margen de lo que pueda pasar con Estados Unidos, que como lo dije, yo creo que Colombia tenía que haber seguido el ejemplo de Brasil y México. Lo cierto es que los países que hacen parte de la iniciativa o del BRI, al final han logrado proyectos importantes de infraestructura que han sido financiados con el apoyo de los fondos de China, y esto implica que Colombia podrá acceder a unas nuevas líneas de financiamiento que sí se generan a partir de estos acuerdos o de esta iniciativa de la franja y de la ruta. Entonces, yo quería balancear eso también un poco, porque si bien, por supuesto, nadie quiere patear la lonchera, la realidad es que Colombia tiene una necesidad de diversificar sus exportaciones. China es un mercado importantísimo, el segundo mercado más importante del mundo, y ojalá puedan manejar esto con la diplomacia y con la cordura que se necesita, pero por supuesto también hay que ver que hay cosas positivas dentro de todo esto, dentro de eso la apertura de nuevas líneas de crédito para el país, con ciertas cosas que debo agregar como un asterisco, y es que por supuesto los préstamos de China tienen algunos problemas de transparencia y algunos problemas de intereses más altos que otros países, porque las condiciones son mucho más flexibles. Pero eso son cosas que tendremos que ver en la evolución del proceso del fortalecimiento de esa relación bilateral. Claro, y en ese sentido uno debería resaltar que Xi Jinping anunció el lanzamiento de una línea de crédito para los países CELAC de más de 9.000 billones de dólares. Lo que pasa es que cuando uno mira la formalización de esa integración de mercados, uno mira la forma en la que Colombia negoció los TLS anteriormente, y había discusiones, independientemente si fueron buenos o malos, hubo unas discusiones de cara al público, los empresarios se sentaron, había ruedas de negocios, se trataban tema por tema, y se llegaron, de hecho, a acuerdos en los que Estados Unidos, digamos que cedía en sus intereses en el tiempo para poder acceder a los mercados, es decir, y había unas salvaguardas de tantos años para ciertos productos, etcétera.
Eso no se da en los acuerdos con China. Es que claro, precisamente no hay transparencia en este momento. Yo no sé si ustedes ya conocen el documento que se firmó. En realidad, después de ese documento, lo que los países suelen es suscribir protocolos según industria o según el sector, y a partir de eso se desarrollan más acuerdos. Yo creo que ahí es importante que el gobierno garantice transparencia, nuevamente sensatez y cordura, y por supuesto en estas nuevas líneas de crédito también establecer si es muy conveniente o menos conveniente, o es mejor acceder a las líneas de crédito que ya tiene Colombia dentro de los organismos multilaterales. Que tenemos el problema que nos los están cerrando, porque entre otras cosas el Fondo Monetario Internacional nos cerró la línea de crédito flexible, pues precisamente por la irresponsabilidad que nota en el manejo de las finanzas públicas del actual gobierno. Sí, pero un asterisco de 10 segundos sería lo siguiente. Uno puede discutir si es positivo o negativo, etcétera, con los datos muy buenos que se han aportado aquí en la mesa, pero yo creo que algo claro es que lo que el presidente ha planteado excede lo positivo que puede llegar a ser. El presidente ha dicho que esta firma de carta de intención lo va a llevar a cerrar el déficit comercial con China. Eso es algo que no es así. Incluso lo que muestran las cifras es que quienes en la creación de ese BRI se vincularon para pedir préstamos, lo que ocurrió con el déficit comercial no fue que se acabara, sino que se multiplicó por 2 en 8 años, por ejemplo, ¿cierto? Y claro, también hay que tener en cuenta que en ese esquema pues de financiero internacional, los créditos chinos tienen algunos puntos, diferencias, algunas lacras, diríamos, en cómo se tramitan y demás, que bien lo ha mencionado Tatiana. Bueno, oigan, nos quedan 5 minutos de programa y el siguiente tema para respuestas cortas lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas. Oiga, tiene que ver con la renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Esta mañana sorprendió a todos, básicamente ha dado explicaciones diciendo que hubo unas injerencias y unas solicitudes para remover o nombrar personas en su cartera por parte de Angie Rodríguez, la directora del DAPRE, y del ministro del Interior, Armando Benedetti, que aquí en estos micrófonos nos acaba de anunciar que va a emprender acciones legales en contra de la ministra, que trabajará hasta el 30 de este mes. Hay otra versión también que hemos conocido que al parecer venía cargada de tigre. Evidentemente esto la estaba incomodando, pero que el día viernes de la semana anterior le pidió al ministro del Interior, en calidad de jefe de gabinete, que le permitiera quedarse a pasar el fin de semana en Washington con su hijo, cosa que no permitió el doctor Benedetti, y eso aceleró su salida. ¿Cómo evalúan estas denuncias y este nuevo episodio donde reaparece allí el nombre de Armando Benedetti? ¿Qué piensa, doctor Landines? Yo creo que la ministra Ángela María Buitrago ha sido una gran ministra, es una mujer con toda la formación, y en los proyectos que defendió en el Congreso creo que se le nota su profesionalismo, se le nota su formación, se le nota su experiencia como jurista. Creo que fue un intercambio muy interesante en las discusiones últimas sobre reforma a la justicia que tramitamos en la Comisión Primera de la Cámara. Creo que ha sido un aporte, y además una mujer tranquila, una mujer respetuosa, una mujer que ha desempeñado su cargo de la mejor manera. Pero creo que es una pérdida para el gobierno, que existan diferencias con otras personas del alto gobierno y a que a partir de ahí decida retirarse del gobierno. Creo que es lo más sano que ella puede haber hecho. Si hay otros ministros o exministros incluso que dicen que estando en el gobierno recibieron presiones indebidas, no sé qué, de algún otro miembro del gabinete, pero siguieron en el ministerio, siguieron en los cargos, creo que contradice lo que podría llamarse la dignidad que ellos tenían en ese momento al desempeñar el cargo. Creo que es una posición seria, es decir, yo no tengo diferencias con el ministro Benedetti o con Angie y renuncio. Me parece muy bien, ojalá todo el mundo lo hiciera así, y no solamente después de 2 años que estuvieron en el gobierno renuncian, y ahí sí se acuerdan que el primer año recibieron presiones. Creo que es una buena mujer, una buena ministra de este país. Tatiana, ¿cómo evalúa esto? Y nuevamente salta aquí el nombre de Armando Benedetti. Bueno, por supuesto, Ángela María Buitrago dentro del gremio jurídico es una mujer respetadísima y una mujer brillante, muy seria y muy comprometida tanto con la academia como con la práctica profesional. Sobre ella yo creo que no hay ninguna tacha y bueno, el gobierno sin duda pierde a una ministra muy técnica y muy relevante para esa cartera. Me preocupa realmente que en el gobierno siempre se defienda a las personas acusadas y no a quienes están haciendo las denuncias como ella. Es decir, ella no tendría que haberse ido, tendría que haber recibido una protección por parte del gobierno nacional y una garantía de que no tendrían más injerencia sobre su cartera. Eso es lo que debió haber pasado. Pero bueno, seguimos en un escenario donde las denuncias se presentan, donde se manifiestan
este tipo de situaciones y no pasa absolutamente nada, y los que se van son aquellos que no debían irse. Bueno, el doctor Benedetti sigue insistiendo en su inocencia, que todo esto es ficción según el ministro Benedetti. Doctor Mestre, ¿cuál es su opinión? A mí como que me huele que esto se da en el marco del debate de la consulta popular, porque quienes tenemos alguna cercanía con el Congreso sabemos que por allá, por esos fríos edificios, corrieron ríos y ríos de mermelada en estos días, o bueno, se comprometieron a entregar ríos y ríos de mermelada. Habrá que ver si con la caída de la consulta se entregó o no se entregó, pero hombre, sí hay una gran contradicción, Heráclito, en presentarse como gobierno del cambio y proceder de esta manera. Yo también noto cierta hipocresía entre quienes se acuerdan de las presiones mucho tiempo después de haber salido del gobierno, o duraron mucho tiempo y denuncian las del principio del gobierno apenas salen y no antes, pero es profundamente contradictorio que se lleve a cabo la política de esta manera, o sea, que se estén ofreciendo cargos para todo tipo de cosas. Los medios también hablan de los fines, o sea, cuando uno ofrece cargos y compromete y da puestos, uno está dando a entender que lo que uno defiende por esos medios no es lo más justo, que podría ser una crítica también a la consulta popular. Doctor Salas. Mire, la reflexión que yo me hago es el activo más importante que tiene cualquier gobierno es el tiempo. El tiempo del presidente para pensar, decidir, trabajar, el tiempo de los ministros para pensar, decidir, trabajar. Y a mí me impresiona la cantidad de tiempo que le quita al presidente lo que hace Armando Benedetti y lo que sucede alrededor de Armando Benedetti. Tuvimos un Consejo de Ministros que duró como 6 horas alrededor de la figura de Armando Benedetti. Y meses después seguimos hablando de esas cosas que hace o parecería que hiciera Armando Benedetti. Entonces es muy sorprendente que sigamos hablando de la politiquería cuando es que es la ministra de Justicia la que le está denunciando. O sea, no es un funcionario público de cuarto nivel, es la ministra de Justicia la que está denunciando las presiones. Entonces es un poco desconcertante que todo se quede ahí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Tatiana Dangond, por haber estado aquí, Alejandro Salas, Heráclito Landines y Eduardo Mestre. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos. Voces RCN.